tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Los industriales mexicanos enfrentan grandes retos debido a la volatilidad económica por el alza del dólar y la caída de precios del petróleo. La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, señala que el mayor desafío del país es generar un crecimiento incluyente. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Manuel Herrera Vega, quien hace 2 semanas tomó posesión como presidente de CONCAMIN. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Manuel, ¿hasta dónde los cambios que se han generado en los últimos meses, tanto en términos de la volatilidad del tipo de cambio, caída de precio del petróleo, esta digamos, separación tan grande entre una industria manufacturera que crece y el resto que sigue atorando, y las protestas todavía con respecto a la reforma hacendaria? ¿Qué es lo que ve la CONCAMIN como parte de lo que sería este proyecto de mediados de sexenio como tal? Muchas gracias, Ezra. Muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros estamos viendo por una parte grandes retos que tiene México en la parte económica, pues ya los comentaste tú, la volatilidad, el precio del petróleo, la reducción del gasto y todo lo que ha venido sucediendo en el país. Además de que veníamos ya de una racha, digamos, de una baja en el consumo que nos había estado preocupando, y hoy creemos que el gran reto es el fortalecimiento del mercado interno. Por otra parte, pues no podemos dejar de ver que estamos en un gran momento del país. Es decir, es complejo la situación por la que estamos pasando, no solamente en materia económica, política y social. Sin embargo, el momento que vive México también representa grandes oportunidades, Ezra. Entonces, por una parte tenemos que hacerle frente a estos desafíos con mucha, digamos, disciplina, y tratando de que se implementen políticas públicas de inmediato que nos permitan reactivar el mercado interno. Nosotros hemos estado pronunciándonos mucho por el fortalecimiento del sistema de compras de gobierno a las pequeñas y medianas empresas, por impulsar la infraestructura, los proyectos pendientes, porque los proyectos que ya se han desarrollado en el país y no se han pagado por parte de los gobiernos, pues estos pagos fluyan, porque eso podría ayudar mucho a reactivar la economía. Pero realmente el asunto de fondo que estamos viendo desde la CONCAMIN es cómo vamos a aprovechar ante un escenario tan complejo las grandes oportunidades de México. Porque por un lado venimos hablando del bono demográfico desde hace más de 10 años como la gran fortaleza productiva de nuestro país, y sin embargo hoy no estamos generando las oportunidades para los jóvenes pues que demanda México, ¿no? Tenemos el mayor porcentaje de población económicamente activa. En los próximos 20 años eso se habrá revertido, y entonces tendremos que enfrentarnos a una situación mucho más compleja. Y por otra parte, pues tenemos las reformas, ¿no? Que a pesar de que hubo algunas reformas que causaron pues por ahí mucha preocupación, como algunos aspectos de la reforma hacendaria, en general el paquete de las reformas estructurales es muy positivo para México, reformas que esperábamos nosotros ya de hace muchos años y que es una gran oportunidad para México. Y la otra es que pues la ubicación geográfica de nuestro país junto a la economía más importante del mundo, que además demuestra ya una recuperación importante, pues hace que estemos en un momento, la verdad es que histórico para nuestro país, dentro de toda la complejidad económica, social y política, pues estamos inmersos en grandes oportunidades que tenemos que aprovechar, y para eso nosotros estamos proponiendo una gran alianza para una política industrial de nueva generación que nos permita aprovechar el talento e impulsar el crecimiento a través de la generación de las agendas de competitividad regional a lo largo y ancho del país, y que esto propicie un compromiso de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes, de la academia, de la sociedad en general, y nosotros hemos manifestado con el compromiso de los industriales por delante. Manuel, precisamente sobre política industrial, sí, que es una palabra, pues yo te diría tabú durante las últimas 3 décadas en nuestro país. Digo, se llegó a manejar esta idea de que la mejor política industrial es la que no existe. Sí. Esta nueva política, le llamas ahora de fomento industrial, ¿no requiere subsidios? Porque ahí implícitamente lo que decía, digamos, esta visión
no tan moderna de la política industrial es que ¿por qué subsidiamos a una actividad y no a otra? ¿Qué diferencia hay entre esta nueva política de fomento industrial y la política industrial pues que se basaba en industria naciente y que había que apoyar a la industria y luego nunca se quitaba este subsidio? ¿Qué se está proponiendo específicamente en esta materia, en este corte regional y moderno? Claro. Mira, primero reconocer que estamos nosotros inmersos en un país, en una economía completamente abierta, que a lo largo de estas 3 décadas que tú mencionabas, pues poco a poco se ha ido abriendo y hoy somos una de las economías más abiertas del mundo. Pues la más, ¿no? O la más, sí, claro. Y en este aspecto, por eso le llamamos nosotros una política industrial de nueva generación. Nosotros como sector industrial no estamos pidiendo proteccionismo. Tenemos una capacidad competitiva importante, tenemos calidad, queremos que nuestros productos sean reconocidos a nivel internacional y por supuesto que lo podemos hacer. Hoy estamos compitiendo dentro de México con todo el mundo, con muchos sectores que están teniendo o ganando gran terreno en las exportaciones, pero tenemos grandes retos y eso es lo que queremos hacer con esta nueva política industrial. Es una política industrial muy enfocada a fomentar la generación de valor agregado, a fomentar la innovación, el desarrollo tecnológico y evidentemente exigir que se presenten las condiciones de competitividad para que podamos desarrollar nuestra actividad de manera armónica. Un punto fundamental, pues el erradicar la ilegalidad o las prácticas ilegales que tanto afectan y que a veces se malinterpretan, ¿no? No es un tema digamos, de proteccionismo, es un tema de tener la certeza de que nosotros podemos desarrollarnos en un marco de Estado de Derecho. De aplicar la ley. Y de aplicar la ley, que es algo que, bueno, nos preocupa mucho y que hemos sentido con gran preocupación que en algunos aspectos ha sido ausente en nuestro país. Se han implementado medidas muy importantes en la cadena textil vestido, por ejemplo, cuero calzado, que hoy empiezan de manera inmediata a dar buenos resultados en materia de lo que fue el combate contra, por ejemplo, las prácticas como la subvaluación. Y bueno, entonces, esta nueva política industrial, por una parte, propone generar una serie de aspectos que tienen que ver con infraestructura logística, con aspectos del marco legal, con la certeza de Estado de Derecho, que son las condiciones que requiere la industria para desarrollarse. Y por otra parte, impulsar aspectos como la innovación, el desarrollo tecnológico para competir a través de valor agregado. Y para eso, estas agendas de competitividad lo que pretenden es poner en blanco y negro y con todo detalle todas aquellas acciones, proyectos, reformas que se tengan que hacer, no solamente a nivel nacional, sino en las regiones, porque muchas veces los problemas de la industria no están forzosamente en los temas nacionales, pueden estar en el municipio, pueden estar en el estado, pueden depender de una legislación local o del sistema judicial en un estado, y para eso estas agendas de competitividad pretenden, pues, poner todos esos elementos. Por ejemplo, hay estados donde la discrecionalidad judicial, claro, es decir, la manera como los jueces deciden, sí, y cómo están controlados los jueces o los magistrados, pues representa una mala calificación en términos de competitividad, porque eso no da certeza a los inversionistas. Entonces, todo eso es lo que queremos trabajar en estas agendas, pero además con un sistema de monitoreo que nos permita medirnos. Medir a todos los actores que estamos interviniendo en la competitividad industrial y con eso pues ir viendo si realmente vamos avanzando. Esto yo creo que puede propiciar, si todos nos unimos en torno a esta gran alianza por esta política industrial de nueva generación, que pudiéramos propiciar la reindustrialización de México, que creo que es un factor importantísimo y que nosotros consideramos que es la industria quien puede fungir como ese gran aliado del Estado mexicano, pues que pueda aprovechar ese bono demográfico, que además todos sabemos que como vamos, si no lo aprovechamos se puede convertir entonces en un problema social con grandes tasas de desocupación, ¿no? Las cámaras fueron una creación del siglo XX en una economía muy distinta y en un sistema político muy distinto. Ya no existe la economía industrial, ya no existe el sistema político mexicano del siglo XX.
En aquel entonces las cámaras eran el mecanismo de representación y de comunicación de los distintos grupos de empresarios con el Estado, y para eso servían. Hasta les llamaban organismos intermedios precisamente porque estaban entre el Estado y las empresas. Pero ahorita como que todo es un poco distinto. ¿Cómo se han ido modificando al interior las cámaras, específicamente Concamín, para actuar dentro de este nuevo entorno en donde la industria es diferente, pero también el funcionamiento de la política? Ya no es nada más ir y pedirle a un presidente alguna cosa, ahora hay que negociar con el Congreso, hay que negociar con gobernadores y hay también que ayudar a las empresas a transformarse en empresas del siglo XXI y no en las del siglo XX. ¿Cómo lo están viendo ahí esto? Pues es un gran reto para las organizaciones empresariales, para las cámaras. Como tú bien dices, nacieron con una dinámica. Hoy, al cambio de los años, bueno, ha cambiado mucho, incluso hasta la legislación en materia de la ley de cámaras. Hoy el pertenecer a las cámaras no es una obligación, es una opción libre de las empresas, y eso creo que ha generado que las diferentes instituciones de representación pues hagan un gran esfuerzo por no solamente representar a los sectores, sino ofrecer una serie de servicios, una serie de mecanismos que permitan pues tener por una parte la sensibilidad de lo que están sintiendo las empresas, los representados en las diferentes cámaras, y por otra parte pues de alguna manera impulsar políticas públicas encaminadas al fortalecimiento, en el caso de la Concamín, de las diferentes ramas industriales para generar bienestar en nuestro país. Y como tú bien dices, hoy el gran reto es que tenemos que tener una gran capacidad negociadora con las diferentes fuerzas, con los diferentes poderes, para poder generar estas condiciones. Y hoy pues representa un gran reto porque el momento que está viviendo nuestro país, que por ahí empezamos, es un momento muy complejo, pero con grandes oportunidades. Entonces, el ofrecimiento hoy de los industriales, de la industria confederada, de los industriales organizados a través de las cámaras, es hacer este tipo de proyectos que nos permitan buscar ese diálogo que no pretende más que generar mejores condiciones de desarrollo para México y aprovechar esa gran fuerza productiva que podría generar que México en los próximos años se convirtiera en una gran potencia mundial económica, ¿no? Manuel, si uno ve las series de confianza de los productores, pues vienen cayendo de septiembre a la fecha fuertemente esto que juzgan como el momento adecuado para invertir. Pero si uno va y ve las cifras de inversión, van para arriba, está creciendo pues casi 10% la inversión privada. Claro. Es un poco esta historia de, oye, ¿cómo te está yendo? Sí. Pues bien, pero no le digas a nadie, oye, ¿estás invirtiendo? No. Y por adentro sí le están apostando. Claro. Hay este sentimiento, digamos, encontrado de los inversionistas, pues que ven las cosas medio regular y la parte política pues como que los cohíbe, pero nadie quiere sacar un pie de este proceso de desarrollo que se ve hacia adelante. Claro, y es esto que mencionábamos, ¿no? Es decir, reconocemos la complejidad del momento que atraviesa el país, reconocemos la problemática económica, política, social que en los últimos meses hemos vivido, pero también reconocemos que México está atravesando por el mejor momento históricamente para poderse desarrollar. Es decir, tenemos el bono demográfico, las reformas, la economía de Estados Unidos, y eso realmente genera una gran, digamos, confianza en los inversionistas, y que debemos de hacer mucho más para que esa confianza se siga fortaleciendo, permanezca y hacia el futuro pues se sigan incrementando las inversiones y podamos generar eso. Hoy el reto que tiene México es que no solamente requerimos que las empresas crezcan, es decir, que las micros se conviertan en pequeñas, las pequeñas en medianas, las medianas en grandes, las grandes en empresas globales, pero también requerimos de generar nuevas empresas, requerimos de nuevas inversiones. Para eso también estamos trabajando mucho en el encadenamiento productivo, que es precisamente cómo generar confianza para generar nuevas inversiones, porque hay una gran oportunidad en México, y cómo generar toda una cadena de suministro para las pequeñas y medianas empresas a través de las grandes empresas exportadoras. Por ejemplo, el sector automotriz, el aeroespacial o el de alta tecnología son sectores que están teniendo grandes resultados en materia de exportaciones, pero también están importando mucho. Entonces hay una gran
oportunidad de incrementar el contenido nacional y de incrementar el contenido de valor a través de generar ese encadenamiento productivo. Y eso pues representa grandes oportunidades de inversión también para nuevos inversionistas. Entonces, estamos trabajando eso y lo que queremos es que los diferentes programas del gobierno y los incentivos para el desarrollo industrial vayan con tiro certero. Es decir, nosotros vamos a generar, oye, tenemos aquí cuál es la demanda de este grupo de empresas que están exportando tanto y tenemos aquí quién lo puede fabricar. ¿Cómo hacemos para implementar esas políticas públicas que tienen que ir desde el financiamiento, aprovechando la reforma en materia financiera, hasta los incentivos que se dan para poder generar las condiciones que permitan ese encadenamiento productivo y bueno, eso es generación de empleo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Manuel Herrera, nuevo presidente de Concamín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Macario, muchísimas gracias y bueno, estamos a sus órdenes para seguir. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizará un análisis jurídico a la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos que envió el Senado. Según los diputados, la minuta podría ser inconstitucional y será revisada jurídicamente. Explicaron que lo harán por tratarse de una nueva ley y para que no exista un vacío que pueda generar que las sanciones que se puedan imponer pues resulten inconstitucionales. A mí, ayer que platicaba, antier, con uno de los diputados que armó toda esta impugnación, digamos, a lo que se aprobó como una ley especial. Me decía, es que el grave problema de estas leyes especiales es que finalmente pueden ser echadas abajo en un juicio constitucional, en una controversia constitucional. Y el problema derivado de esto, más grave todavía, es que hay una tendencia a que se hagan precisamente ese tipo de leyes para que no funcionen. Y de lo que se trata es de que funcionen. Yo, sorprendido, decía, bueno, ¿y quién no se comunicaron entre la Cámara de Diputados? Yo entiendo que son entes totalmente separados, pero es un problema de constitucionalidad. Si el problema radicaba en que había que hacer una reforma constitucional para poder establecer mecanismos y evitar el robo de combustible, para imponer penas mayores, etcétera, etcétera. Aquí hablamos de un poder legislativo que tiene diferencias incluso dentro de los propios partidos políticos y que atoran el proceso mismo de la reforma energética en este caso. Sí, creo que tenemos ahí un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y es que en México pues no usábamos las leyes, ¿no? Entonces eso de empezar a usarlas nos agarró con documentos que no necesariamente funcionan, que hay que ir construyendo. De hecho, precisamente por eso se crea un Código Nacional de Procedimientos Penales para tratar de que más o menos puedan empezar a utilizarse. Y hay una creencia muy popular entre los políticos de que frente a un delito que es agraviante para la sociedad, lo que hay que poner son penas inmensas. Y se les olvida pues que debe de haber cierta lógica en las penas. Es decir, si un asesinato en México con todas las agravantes tiene una pena de 40 años de prisión, pues es ilógico que otros delitos que son en realidad menos graves pues tengan niveles más altos incluso. Dicen, pues es absurdo. Bueno, es el tipo de cosas que hacen porque a veces intervienen en la construcción de leyes muchas personas que no tienen conocimiento adecuado ni del derecho ni de la técnica jurídica. Estamos hablando de los senadores de la República. Pero los senadores y los diputados, su trabajo principal realmente es representarnos a los mexicanos. En consecuencia, vienen de todas áreas de la vida nacional, no necesariamente saben de los temas, y creo que lo que nos ha faltado entender en México es que en esta nueva época en la cual el Congreso es importante, necesitamos darle al Congreso herramientas para trabajar. Entonces necesita mucho más asesoría legal, mucho más asesoría en presupuestos, por ejemplo. Apenas la Cámara de Diputados tiene un par de centritos chiquitos que le ayudan en materia de presupuesto y en materia de cuestión económica. En Estados Unidos, por poner un ejemplo de una democracia con un Congreso que lleva 200 años funcionando, tienes en el Congreso oficinas más grandes con mucho más capacidad que las que tiene el mismo Poder Ejecutivo. Algo similar tenemos que ir haciendo nosotros para que los senadores
trabajadores, bueno, pues nos representen a nosotros, pero pues hagan las cosas bien, ayudados por técnicos calificados en todas las áreas, incluyendo la jurídica. Bueno, pero mientras los diputados tengan un periodo de 3 años, pues difícilmente se va a lograr. Bueno, en cualquier caso, aquí hay 2 factores fundamentales que yo creo que agravan la situación. Primero, el monto del delito, que no es trivial. Digo, sí, estás hablando de cantidades. Volúmenes gigantescos a Pemex. Eso solo se puede hacer con bandas. O sea, no es gente que va a las gasolineras y saca chorritos. Y necesitas un nivel y una estructura para poder robarte de los ductos de Pemex. Y no solamente eso, necesitas una estructura brutal para poderlo comercializar y vender. Por eso es crimen organizado. Es crimen organizado, eso no cabe la menor duda. Y ese es el punto número 1 que dice, pues es un delito grave. Efectivamente, hay que ver específicamente cómo se legisla al respecto. La otra vertiente, evidentemente, tiene que ver con queremos sustituir con leyes lo que no podemos hacer por la vía de la policía. Simplemente queremos que esta ley sea lo suficientemente perniciosa y que detenga literalmente el delito antes de que se cometa, y no tenemos la fuerza policíaca ni la fuerza de investigación para ver en dónde están cometiendo esos delitos, cómo se lo están robando y deshacer las bandas organizadas. En el entendido de que tenemos que tener una legislación, esta legislación no puede ser omnipotente para sustituir lo que tiene que hacer de todas maneras la fuerza policíaca de este país, que es combatir al crimen organizado, evidentemente al crimen en general, pero con una sofisticación de la cual ahorita desafortunadamente no tenemos. Ahora, el otro tema que está ahí dando vueltas es que a cada problema específico que tiene un impacto en la sociedad o se maneja como tal, se le trata de establecer un tratamiento especial. Esta locura de comisiones para todo, para cualquiera, que si el estallido de la pipa de gas en Coajimalpa, una comisión especial para que investigue lo que sea, absolutamente el delito, o que si alguien cometió un delito y es una persona reconocida o con poder, entonces hay que hacer una legislación especial, una comisión especial. Esta idea de leyes por todos lados, comisiones que tratarían de generar actos de gobierno que no les corresponden directamente a ellos, se ha convertido en una constante. Tuvieron incluso cuando hicieron toda la reducción de presupuesto anunciada por el gobierno, le tocó a las cámaras, que deshacer un montón de comisiones que estaban allí, que costaban, aunque no hubiese un presupuesto específico, el manejo de oficinas, secretarias, etcétera, todo esto, el caso de la comisión Monex, que incluso estuvo ahí, hasta que las deshicieron, termina convirtiéndose en otro mecanismo de corrupción. Así es, ¿sí? A partir del hecho de que los políticos generan expectativas de poder resolver las cosas por vías ajenas a las que originalmente habían planteado. Sí, eso representa varios problemas. Uno, primero, es que el legislativo quiere ser ejecutivo. Ajá. Y entonces quiere empezar a resolver problemas que no le tocan, se mete en otras cosas. No va a poder resolver porque, a final de cuentas, lo que haga una comisión del Congreso no va a convertirse en una acción ejecutiva. Uh-huh. Si acaso podrá insultar al Poder Ejecutivo y pedirle que haga ciertas cosas, y pueden hacerle caso o no, entonces tampoco tiene utilidad alguna. Lo hacen porque esto les representa más votos, es decir, ellos creen, los políticos, que este tipo de reacción a la gente le gusta y entonces por eso lo hacen, pero también porque significa una lanita y pues hay que reconocer que ser diputado de fila pues no es un trabajo muy agradable, sí les pagan bien, pero no es una maravilla. En cambio, ser presidente de una comisión, aunque sea una comisión que no tiene importancia, pues ya te da derecho a chofer, a secretaria y a oficina separada de la multitud. Y entonces, bueno, pues todo el mundo quiere eso. Y hemos logrado tener, por ejemplo, en el Senado, hice yo la cuenta de las comisiones hace un año, no sé cómo estén ahorita, pero hace un año, para 128 senadores teníamos un poco más de 80 comisiones. Lo cual significaba que todo el mundo ya tenía pues una chambita adicional que implicaba un pequeño sobresueldo, pero pues una oficina para ellos. Entonces, por eso 50. Lo hacen, ¿no? Pero esos 50 pues son los coordinadores parlamentarios de las fracciones, son los vicecoordinadores, entonces les alcanza. Sí ha de haber 2 o 3 senadores que no les tocó, pero pues es muy mala suerte. Hay un premio Nobel de Economía que decía que la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que los primeros tienen una ley flexible, pero con aplicación estricta. Y
En vías de desarrollo tenemos una ley muy rígida, enorme, por todos lados, miles de leyes, pero con una aplicación laxa. Y así no se puede. La verdad es que si quieres tener un Estado de Derecho, tienes que tener la suficiente flexibilidad precisamente para eso, para que no tengas una ley para cada cosa específica, para cada actividad que se realice en el país. Pero sí, bajo una ley general, una aplicación muy estricta, y ahí es en donde hemos fallado por décadas en este país. Y tiene un poco que ver con la tradición de derecho en la que nosotros nos insertamos. Nosotros venimos del derecho romano, que construye leyes que se van a aplicar, en donde el Estado es más importante que los individuos. Los anglosajones fueron construyendo otra forma diferente que permite precisamente esta flexibilidad en las leyes. Las leyes se están cambiando todos los días sin necesidad de un poder legislativo. Nosotros necesitamos que lo haga el legislativo, que piensa desde el Estado y nos ilumina a todos los individuos. Y esto tiene varias dificultades que se acaban resolviendo en esta aplicación flexible, que precisamente es el espacio de la corrupción. Bueno, a mí me preocupa que en ese inter Pemex está sufriendo y sufriendo muchísimo. Y tiene una falta de eficiencia monstruosa que, bueno, habrá que ver, está vinculada con muchísimas otras cosas, con la parte laboral, con una serie de factores. Pero sin duda alguna, esto lo hace ser una de las empresas más improductivas simplemente por el robo, porque no hay un Estado que le pueda garantizar a una empresa pública que no le van a robar lo que produce. Bueno, el día de hoy se reunió ya el Consejo de Administración de Pemex, el nuevo, y tendrá que fijar muchas cosas que tienen que ver, si no directamente con la ley, porque no están metidos en eso, pero sí con el funcionamiento de una empresa que hoy puede decir, pues tengo que despedir empleados administrativos fundamentalmente, que dirá que por el presupuesto, etcétera, pero en el nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo económico, hoy queda claro que el Pemex como está no funciona y que tienen que rehacerlo con un costo muy, muy grande para un aparato burocrático que pues prácticamente era dueño de la empresa, ¿no? Y estamos enfrentando una serie de transformaciones muy profundas en México, todas al mismo tiempo, en parte por eso esta sensación de angustia de muchos mexicanos que se refleja pues en desconfianza de los políticos, en un nivel de confianza del consumidor bajísimo, pero tiene que ver con esta gran transformación que urgía hacerla. Es decir, Pemex efectivamente no puede competir hoy, pero no podía hacerlo desde hace un buen rato, y ha servido para que nos saquearan parte de la riqueza a los funcionarios de Pemex, el sindicato de Pemex, los proveedores, que podían hacer lo que querían con lo que se producía. Ahora pues ya no hay tanto petróleo, pero también ya hay nuevas leyes que nos llevan a una dirección distinta, y la transformación no va a ser sencilla, entonces de ahí también van a brincar chispas al ratito. Ahora le va a tener que hacer como todas las empresas grandotas de este país, va a tener que sobreinvertir en seguridad, porque no se puede voltear con el Estado, porque ahora tiene que actuar precisamente bajo la nueva normativa como una empresa que dice, bueno, me están robando la gasolina, ¿qué hago? Pues aumenta tu seguridad. Pues igual que todas las demás le lo van a pedir al gobierno federal, pero no van a encontrar mucho eco, al menos en el corto plazo. Difícil resolver el problema. Estamos hablando de ductos que pues están a lo largo y ancho del país y que de alguna manera representan un problema muy serio, digamos, para poderlo controlar, pero pues es lo que una empresa petrolera hace en cualquier país del mundo. Y como tal. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el nuevo presupuesto cero, es decir, otra vez borrón y cuenta nueva. Esperemos que funcione. Esto es Dinero y Poder. Tras anunciar que el presupuesto 2016 será con base cero, la Secretaría de Hacienda informó que revisa 889 programas presupuestarios. Los sociales son revisados a través de las evaluaciones hechas por Coneval. El resto se basa en diagnósticos de la función pública y la propia Secretaría de Hacienda. Hacienda es la que advirtió que frente a la duplicidad de funciones y estructuras se fusionarán programas presupuestarios independientemente si se encuentran en diferentes dependencias. Pues ahora sí que es entrar al sistema en donde cerramos la carpeta, la volvemos a abrir y empezamos a tirar papeles para todos lados, porque lo que eran estos presupuestos inerciales
que se supone tenían que ver también con la capacidad financiera del Estado, del gobierno, por poseer los recursos petroleros, etcétera, etcétera. Cuando armas un presupuesto base cero, las presiones políticas, burocráticas de distintos grupos para ver cómo se asigna el presupuesto, aunque entendemos que una buena parte de él está totalmente amarrado a cosas que no se pueden pues, alterar, seguridad, maestros, doctores, enfermeras, sueldos y salarios. Ahí no hay de dónde. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, en educación, a la hora que se empezó a contar verdaderamente cuántos maestros había y dónde estaban y qué hacían, pues ya nos ahorramos 5,000 millones de pesos. Entonces, sí se puede hacer algo. Lo mismo en salud, la compra centralizada de medicinas ha permitido reducir. No se puede hacer grandes cambios, pero sí puedes hacer ahorros y empiezas a revisar. Es bien importante lo del presupuesto base cero. Ojalá y efectivamente lo logren. Es una gran oportunidad. Es una transformación brutal. Yo no recuerdo que se haya hecho esto en México, entonces es muy probable que estemos arrastrando programas que vienen de los años 60, de los años 70, que se construye alrededor de ellos un pequeño grupito de burócratas y de personas que ya están acostumbrados a vivir de eso y siguen sacando año tras año, lo multiplican por 1.05, por 1.10, depende de la inflación, y ahí siguen. Entonces esto va a ser bien interesante. Un caso así al azar, en el materia de desarrollo rural que le llaman y de todo esto que tiene que ver con agricultura, pues estamos metiendo ahí 700, 800 mil millones de pesos que quién sabe en qué se van. Y a la hora que empiezas a revisar, tienes el mismo tipo de programas en Cedesol y en Zagarpa que están hechos para ayudar a un grupo de campesinos en cierto lugar que a lo mejor ya ni están, pero sigue existiendo el programa porque así se hizo y se va arrastrando. Entonces, si esto efectivamente funciona, no sé si va a funcionar por completo para el próximo año o será un proceso de varios años, pero esto puede ser una transformación verdaderamente importante. Y el problema es que te enfrentas hasta con el nombre de los programas que son muy vendedores, o sea, programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa en este país. A nivel federal hay 37, si juntas las de los estados hay más de 260. Y dices, bueno, ¿y cuál sirve? ¿Y cuál funciona? ¿Y cuál efectivamente? Para eso está la Coneval, para que nos diga cuál sí sirve. Y luego, regados esos 37 programas en gobierno federal en 17 entidades completamente diferentes. Sí tienes que meterle mano, no tengo la menor duda, pero tiene que ser desde una estructura en donde tengas la fuerza necesaria y suficiente para soportar embates muy duros. No de la propia Secretaría de Estado, porque ¿quién le va a decir a Hacienda, no, este sí es muy importante, este es vital, sino desde los que reciben la lana, que ahí es donde van a venir manifestaciones y cierres y de las que estamos acostumbrados, pero cuando tocas los intereses económicos van a venir de todos lados. Esto a mí me llama la atención porque parecería que el gobierno actual venía con un ánimo de acabar con todos los avisperos posibles a patadas, ¿no? Es decir, a ver, ¿con quién nos falta pelearnos? Pues órale, vamos contra ellos, ¿no? Las reformas hicieron que se enojaran los multimillonarios de México, están enojados por la reforma de telecomunicaciones, los empresarios que no son multimillonarios están enojados por la reforma fiscal, los petroleros por la energética, y lo mismo los electricistas, los maestros por la educativa. ¿Quién faltaba? La laboral. La laboral. Los sindicatos. Vamos a quitar ahora los programas sociales y los vamos a ordenar de acuerdo a lo que Coneval dice. Que esto es absolutamente correcto. Coneval ha hecho evaluaciones muy serias y nos dice, por ejemplo, hay programas muy buenos como Oportunidades, ahora que tiene otro nombre, pero ese programa funciona. Pero hay otros que no funcionan. Vamos a quitarlos y vas a ver los brincos que van a hacer. Entonces yo sí creo que esto es importantísimo. Ojalá y efectivamente se logre. No va a ser fácil. Y hay anécdotas en donde tú puedes agarrar instituciones como la Secretaría de Agricultura, no de ahorita, de muchísimas décadas para atrás, en donde van ciertos grupos y lo van recorriendo por pisos. De este piso vamos a sacar tal subsidio y de este piso vamos a sacar tal subsidio. Y a lo largo del recorrido, cuando llegas a la planta baja, pues ya te levantaste 30 millones de pesos de diferentes subsidios que a final de cuentas van hacia un solo propósito. Yo creo que hay que meterle también racionalidad no en el sentido de administrativa, de fusionar y de ver en dónde está, sino efectivamente de para qué se utilizan los recursos. La Secretaría de Agricultura tiene un propósito básico, al menos de entrada, que es mejorar las condiciones productivas del campo.
y en realidad más del 80% de su presupuesto va para mejorar las condiciones sociales, para combatir la pobreza, que debería estar en otra secretaría completamente diferente. Ahora, de hecho, esto de que agricultura está para mejorar las condiciones productivas del campo es lo que creemos todos. Pero si uno se va a la ley orgánica de la administración pública, no dice eso. Lo que dice es que está para lo social. Y entonces yo digo, ¿y para qué queremos una secretaría para lo social en el campo si tenemos desarrollo social? Debían fusionarla por completo. No lo hacen. Antes de 1997, todos los programas sociales que había en México, todos eran regresivos. Regresivos significa que benefician más a quien más dinero tiene. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué seguimos siendo pobres en México o sigue habiendo pobres en México después de tantos años de estarle metiendo dinero? Pues es porque el dinero no se lo diste a los pobres nunca. Eso decían, pero le llegaba a las personas de más ingreso dentro del campo o dentro de lo que fuera. Entonces, a partir de 97, cuando empieza a cambiar este país, es cuando empezamos a tener programas racionales, como dice Ernesto, es decir, orientados a quien lo debe recibir. Esos son los que tenemos que ir maximizando y hay que acabar con todo lo demás. Pero esos son precisamente grupos de rentistas que ahí están instalados y que no se van a dejar. ¿Tú crees que la coordinadora está plan de Ayala? Perdón, ya te dejo. No, bueno, es que hay tela de dónde cortar aquí. Se trata de cortar tela. Luego dicen que Cuarto dio la libertad de expresión, pero bueno, pues ese es otro problema. A ver, yo me insisto en que el planteamiento que dice, donde dice Macario que pues hay la posibilidad real de que esta modificación del presupuesto genere mayores conflictos, parecería ser que no es que el gobierno esté interesado en generar una mayor cantidad de conflictos como tal, pero el hecho de que trate de alguna manera de establecer lo que podríamos llamar la recuperación del espacio social y del espacio político para el propio gobierno. O sea, hay que reconocer que frente al modelo centralista que teníamos en el autoritarismo priista, pasamos a un modelo de dispersión del poder en todo el país, y esto generó, esta, entre comillas, democratización, generó un crecimiento burocrático brutal, sin control alguno, lo que era un presupuesto que podría manejarse, incluso con todos estos programas regresivos que plantea Macario, pero que estaba de alguna manera controlado y que de verdad la Secretaría de Hacienda podría decir, hasta acá se mueve y hasta acá no. Hoy no lo tienes. Hoy tienes gobiernos de los estados que te pueden generar un problema brutal, que no tienes control sobre ellos, que pueden generar una deuda. Ya dicen, sí, ya están los nuevos mecanismos. Yo no sé si ya están funcionando o no. Hasta ahora, el problema más grave que se tiene es que el crecimiento del aparato burocrático, aunado a más recursos, mayor distribución en forma totalmente discrecional y por lo tanto a mayor corrupción y gente que se sigue llenando las bolsas de dinero en estados pobres, o sea, Oaxaca, Chiapas, son verdaderas vergüenzas en términos, Guerrero, de lo que pasa con los programas sociales. Bueno, pues ahí es donde estás metido. Si te vas a meter bajo el argumento de que ya no hay petróleo y dinero de petróleo y les vas a cerrar, pues cuidado con lo que representa la presión política, en donde coordinadoras de todos tipos, movimientos antorchistas de todos tipos, son los que finalmente te pueden hacer, pues, no digo que parar el proceso, pero sí por lo menos generarte un problema mucho mayor. No, sin duda alguna. Yo creo que estas presiones van a estar latentes a lo largo de toda esta negociación y de todas maneras hay que hacerla, hay que ver y plantearse las preguntas correspondientes. Una pregunta al azar. ¿Qué es más importante como sector para la economía mexicana? ¿El sector automotriz o el sector turismo? No lo sé, pero ¿por qué tenemos una Secretaría de Turismo y no una Secretaría del sector automotriz? ¿O por qué no tenemos una Secretaría de la Construcción, siendo un sector tan importante que te representa 20% del nuevo empleo formal todos los años? No lo sé. Si es base cero, hay que hacerse las preguntas de fondo que tocan no solamente estos programas específicos, sino la estructura administrativa orgánica de la administración pública federal. Países que tienen niveles de turismo muchos mayores que México funcionan con una oficina de turismo que no es una secretaría y que de alguna manera pues les genera gastos menores. Aquí hubo un proyecto inicial de impulso durante el sexenio Echeverría, sí,
para armar la Secretaría del Turismo. Y qué bueno que a nadie se le ocurrió lo que tú dices, Ernesto, porque imagínate, porque no existía en aquel entonces porque no había una industria automotriz. Pero ahora podemos ser una Secretaría de Muebles de Oficina y cosas así. A ver, yo creo que lo que acabas de decir hace un momento es importantísimo y esto vale la pena para entender la secuencia. Es decir, México a partir de 97 empieza a transformarse, se derrumba la estructura que tuvimos durante todo el siglo XX, que ya funcionaba de alguna manera, tenía muchos defectos, pero se funcionaba, se derrumba y empieza a tratar de construirse una nueva estructura distinta, creo yo, en el sexenio de Calderón, que es el primero que dice, bueno, vamos a enfrentarnos con el crimen en serio, vamos a recuperar el control territorial. No logró todo, pero inicia eso. Y este gobierno está continuando ese proceso y dice, ahora yo le quito el poder que han estado acumulando los gobernadores, se lo voy a quitar a los grandes empresarios que ahora dicen que son los que mandan y a los líderes sindicales que le están haciendo, y empieza, ¿no? Entonces el proceso que estamos viendo ahorita es una recuperación del Estado mexicano por encima de los particulares que efectivamente se habían ido quedando con cachitos durante un tiempo. Es interesante que estos dos gobiernos han generado un gran rechazo de parte de los grupos que en el régimen anterior vivían bien, que quisieron aprovechar la caída del régimen para jalar para su lado y que están viendo que la posibilidad se les va de las manos. Y creo que de ahí viene esta respuesta. Vamos a ver en el tiempo cómo se evalúan los dos gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto, porque si tienen éxito habrán sido tan importantes en la construcción del Estado mexicano como antes lo fueron otros. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver este presupuesto base cero cómo funciona. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Competitividad, el grave problema de la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. México y Estados Unidos son los países mejor calificados en competitividad manufacturera, esto según un estudio de The Boston Consulting Group. El análisis los califica como estrellas ascendentes entre los 25 mayores exportadores del mundo. Las exportaciones mexicanas pasaron de 157 mil millones de dólares en 2004 a 337 mil en este 2015, un incremento de 113% en 10 años. Es un chorro. Es un chorro. México es una potencia exportadora, es una potencia en manufacturas. Es algo que a nosotros aquí en México como que no nos damos cuenta, pero los de fuera sí. Y el Boston Consulting Group lo que hizo fue pues evaluar cómo se están comportando los 25 países que más participan en la exportación de manufacturas y encuentran que hay dos países que están haciendo las cosas mejor que los demás, que son Estados Unidos y México. Y al decir mejor que los demás se refiere fundamentalmente al costo de producción. Esto tiene que ver con el costo de la energía y el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra en México es bajo comparativamente con la calidad de lo que se produce. Esto, por ejemplo, a inicios de este siglo, en los años 2000-2001, China tenía un costo baratísimo. Su calidad era baja también, pero pues era muy barato. Entonces muchas empresas fueron y se instalaron allá. En 2001-2003 México sufrió una desindustrialización porque se fueron a China. A partir de la crisis de 2009 se da el movimiento contrario. China empieza a ser muy caro, ya no pueden compensar la calidad con el precio, su costo energético es elevado, hay que mover los bienes desde China hasta Estados Unidos, que es el principal comprador, y entonces México es muchísimo más atractivo. Esto se ha notado, por ejemplo, en la industria automotriz. Hemos estado creciendo en la industria automotriz a un ritmo ahorita de 10% anual. Eso es un montón, ese es un crecimiento todavía mayor que el que comentábamos ahorita. Esto creo que tiene que verse en la perspectiva de que en 5 años México va a ser probablemente la cuarta nación productora de automóviles del mundo. Entonces, hay muchos problemas aquí, hay muchas cosas que no nos gustan y demás, pero también hay muchas cosas muy buenas que a veces no estamos viendo. Hay dos cosas interesantes del estudio que hace Boston Consulting Group. Uno, no es un estudio coyuntural, no es como nos fue en 2014. Es un estudio que abarca 10 años. 10 años en donde se mide precisamente, entre otras variables, como decía Macario, en los costos laborales, evidentemente los costos energéticos, y ahí lo parten dos, el gas y la electricidad, pero mide también productividad.
Y en ese contexto no lo ha hecho nada mal México en términos de la productividad manufacturera. Si uno ve las cifras del INEGI y las contrasta, dice, pues algo hay mal, porque el INEGI dice que simplemente nuestra productividad es una porquería y Boston Consulting Group dice que es de las mejores del mundo en términos de crecimiento. Bueno, la diferencia es que el INEGI agarra toda la economía mexicana y Boston Consulting Group agarra el segmento formal y manufacturero, que es en donde la productividad se ha destapado brutalmente. Y bueno, todos estos factores pues nos están midiendo no contra las economías chiquitas o contra América Latina en su conjunto, contra los 25 exportadores más importantes de manufacturas en el mundo. Y ponerse en ese contexto y que las dos economías estén pegadas tiene una connotación adicional, que puedes hacer unas economías a escala brutales. Esta idea de estar ubicados en la misma región te da las posibilidades de complementación entre la economía norteamericana con un elevado grado de desarrollo tecnológico y México como un país manufacturero por excelencia, pues enormes. O sea, no es una cosa estática, es una cosa que se va a profundizar en los próximos años de manera muy importante si seguimos haciendo las cosas y complementadas con las reformas estructurales. Antes que me tomes la palabra, Macario, este crecimiento, todo este desarrollo en industria manufacturera, en industria que de alguna manera tiene la posibilidad de convertirse en el ramo automotriz en un motor de desarrollo, esto modifica, o ya hay indicadores que te digan que está modificando el nivel de vida de la población, los niveles de la capacidad de poder adquisitivo de la gente. Entendemos que, bueno, otra vez, si metemos todo el país en su conjunto, la parte sur, ya lo hemos dicho 1000 veces, te termina tronando todo, pero ahí donde hay este tipo de industria, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, los 8 estados que más han crecido en México en estos 10 mismos años a los que se refiere el Boston Consulting Group, de esos 8 estados, 2 crecen por turismo, que son Quintana Roo y Baja California Sur. 2 crecen por minería, Tabasco por el petróleo y Zacatecas por minería de metales. Y hay 4 estados que crecen más de 4% anual, que es un crecimiento muy importante, que son manufactureros, que son Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y Sonora. Y creo que puede uno ver muy claramente el efecto de esto sobre el nivel de vida. Si uno va a la ciudad de Querétaro o a la ciudad de Aguascalientes, lo que vas a ver es una ciudad que no se parece en nada a lo que era hace 10 años. Es decir, el crecimiento de la ciudad, las condiciones de vida en la ciudad son notoriamente más importantes. Esto tiene que ver con la productividad a la que se refería Ernesto. Y el problema que tenemos en México no es en la manufactura. Nuestro problema es que tenemos un pedazote que es economía informal, que es el que no está produciendo, el que no tiene mayor productividad, y eso es lo que en el promedio nos hunde. Pero si separamos los dos grupos, la productividad promedio en la industria, en el sector informal, es equivalente a 12,000 pesos mensuales. La productividad promedio en el sector formal de la economía es 55,000. Es decir, es casi 5 veces más grande la productividad en la formalidad que en la informalidad. Claro. Esta gran diferencia es el problema que tenemos. Los estados en donde hay mucha informalidad, pues están muy mal, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Hidalgo. Los estados donde hay una economía formal grande, como los que acabo de mencionar hace rato, pues esos están teniendo un comportamiento muy diferente y es otro mundo. Pero se refleja también hasta en las condiciones sociales. Tú analiza la fuerza laboral. Si tú ves la fuerza laboral de estos estados que han crecido muchísimo, como bien dice Macario, tienen una escolaridad promedio muy superior al promedio de la fuerza laboral del país. 7.2 años es una vergüenza de promedio nacional, es segundo de secundaria. Pero si analizas la fuerza laboral, son 11 años en esos 4 estados. ¿Qué quiere decir? Casi terminan todos prepa. Y eso se compara con Corea del Sur, que ya es una potencia en materia educativa. No quiere decir que todos a la fuerza tienen que terminar el sistema escolarizado, pero todos tienen un nivel, ya sea de técnico, ya sea de profesionista, pues que empata con un proceso de desarrollo como un país completamente diferente. Esta idea de analizar a México por regiones, ya no norte, centro, sur, como nos enseñaban en la primaria, sino vinculadas a los procesos sectoriales, híjole, empieza a tener una connotación brutalmente diferente. ¿Y qué ven las grandes empresas?
pues ¿en dónde voy a ubicar nuevas sucursales? Ya sean bancarias, ya sean de tiendas, ya sean de muchas cosas. Pues en donde está el desarrollo y donde puedes atender a esta dinámica poblacional que efectivamente sí se vierte este crecimiento económico sobre las condiciones sociales. Ahora, ¿cómo le haces para hacer esto, digamos, extensivo? Finalmente, pues está muy bien hacerlo a nivel de regiones, pero tu problema es que... Para la zona de la nada. Ahora, para la zona de la nada, ¿qué? Pues que ahí se queden, o le echas dinero, como le sigues echando y todo. Le tienes que echar infraestructura, Coco. Yo creo que antes de eso, lo que tiene que haber en estas entidades que no están avanzando son buenos gobiernos. Si con Macario, bueno, no pues ese es el único camino para resolver los problemas. Si no tienes a alguien que esté garantizando que funcionen las cosas, pues nadie va a querer invertir y no importa cuánto dinero manso, cuánta infraestructura hagas. Por ejemplo, en Chiapas se construyeron carreteras, aeropuertos, puertos marítimos durante el sexenio de Vicente Fox. Se metió una cantidad de dinero en Chiapas impresionante. Se metió en Tabasco una gran cantidad de dinero para que Villahermosa no se hunda. Efecto, ninguno. ¿Por qué? Porque no depende de eso. Si tú vas a tener un gobernador como el que está ahorita en Chiapas, pues de nada sirve, mano. No puedes hacer el que está en Oaxaca. En Guerrero ya ni hay. Es decir, ahí necesitamos que haya en serio un cambio en la forma como se gobierna, que no es únicamente el gobernador, es también una sociedad civil que participa. Eso es lo que tienes tú en el norte del país, en Querétaro, en Aguascalientes, en Nuevo León, en Sonora. Hay una sociedad civil que está presionando al gobierno y que lo controla de una u otra forma. En el sur no hay nada, mano. Son emperadores, lo andan cargando. En el sur tienes el modelo inverso. Es muy curioso. Hay un modelo económico global para muchísimos países en donde se demuestra que a través del tiempo las diferencias entre regiones se van cerrando naturalmente. En México no, en México se van abriendo. Si tú tomas por separado, los estados, digamos, del centro hacia el norte y los de la península van creciendo, con excepción de Campeche, y el resto se va ampliando en términos de pobreza. Y eso es brutal. En términos de política pública sí hay posibilidades de intervenir, pero no es de la noche a la mañana. Tienen que pasar décadas para revertir este proceso de implosión. Y yo creo que tiene mucho que ver con cómo se piensa en las dos áreas. De satélite para arriba es Norteamérica. De satélite para abajo es América Latina. Y América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo. Entonces hay que pensarle distinto, man. Y habría finalmente pues que establecer las prioridades para cada una de estas entidades, ¿no? Sin duda. Mientras sigan manejando programas de gran cantidad de recursos y programas, otra vez, como decíamos, especiales, la comisión para resolver el problema, lo único que estás haciendo es enriqueciendo a una punta de bandidos. ¿No? Así es, exactamente. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.